Entonces, esa es la parte importante. Y luego, pues bueno, retomaré como la parte más jurídica, donde se ha legislado en torno al reconocimiento de estos derechos, ¿no? Porque creo yo que también hay que decirlo, y eso no es como una situación que hay que seguir pugnando y diciéndolo, ¿no? O sea, la lucha de movimiento, de oposición a la pugna por los derechos de las mujeres ha venido con este cambio legislativo o con este cambio jurídico, ¿no? Pero no se ha dado nada más porque sí el cambio legislativo, sino se ha dado por una lucha. O sea, los derechos han sido arrancados al poder público para que seamos reconocidas en la legislación. O sea, no ha sido una situación de una dádiva del Estado o de un reconocimiento fácil para las mujeres, sino ha sido una lucha. Por eso decimos, es una lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres al construir la democracia. Bueno, todavía no, digo, no creemos nadie que vivimos en una democracia plena, por supuesto, pero bueno, es lo que tenemos y es lo que hemos alcanzado a construir como sociedad, ¿no? Bueno, por tanto, me parece de suma vigencia recordar o retomar esta parte de la lucha por el sufragio de las mujeres en el México contemporáneo, el sufragio femenino en México. Y bueno, empiezo a retomar, por supuesto que hago como un corte aquí porque hay más lucha detrás de todo esto, pero el corte que hago es a partir de 1910, cuando el Club Femenino, Las Hijas de Cuauhtémoc, movimiento fundado en 1910, que se oponía a la dictadura de Porfirio Díaz, pues ellas eran feministas de la revolución, ¿no? O sea, las hijas de Cuauhtémoc, ellas eran esas mujeres que exigían participación política e igualdad de género. Asimismo, exigían respeto a sus derechos laborales, ¿no? Que luego ya se van a ir insertando en la legislación laboral, pero me parece de suma importancia traerlo pues a colación y nunca olvidar esta parte de la historia, ¿no? Pues ellas, vamos a decir, son nuestras ancestras feministas, nuestra memoria colectiva, nuestra memoria de resistencia. Bueno, y ellas pugnaban, por supuesto, en esta participación activa y decidida de estas mujeres que forman parte de la revolución y la lucha de los derechos políticos de las mujeres, ¿no? Me parece que en esta parte, bueno, habría que hacer como más investigación. No soy historiadora, por supuesto, pero me parece que existen demasiadas pues referencias en torno a las mujeres invisibilizadas, olvidadas en esta época y que han sido también trabajadas por mujeres historiadoras, donde nos hablan de toda esta contribución, de toda esta lucha y de toda esta participación política de las mujeres en ese tiempo de la revolución. Bueno, para citar algunas, no he citado a todas, por supuesto, pero algunas como una referencia importante para no olvidar como esta construcción de los derechos, está Dolores Jiménez y Muro, que es periodista y educadora, quien redactó el prólogo del Plan de Ayala, fue fundadora del grupo de las Hijas de Cuauhtémoc, con el que encabezó una protesta contra el fraude bajo la consigna: es tiempo de que las mujeres mexicanas reconozcan que sus derechos y obligaciones van más allá del hogar, ¿no? Fue una de las lideresas del Partido Liberal, fue presa. Ella creo también parte del grupo Regeneración y Concordia, por el que proclamaban ya desde 1914 una agenda de cambios de vanguardia para el mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, morales, intelectuales de la mujer en este contexto de la revolución, ¿no? Entonces, me parece que sigue siendo vigente, sigue siendo importante recordar la parte histórica de nuestro recorrido como nación. Luego está también citada Juana Belén Gutiérrez, periodista, poetisa y filósofa duranguense, quien divulgó fervientemente las ideas revolucionarias y feministas del grupo político al que ella pertenecía, encabezado por los hermanos Flores Magón. Ella funda Las Hijas de la Náhuac. Ella reunió a mujeres para demandar mejores condiciones laborales y un cambio político de fondo, ¿no? Entonces,
bueno, también para entender la lucha de las mujeres y los logros que tenemos hoy en día, es necesario pues esta memoria histórica, esta memoria colectiva, es decir, recordar, volver a hacer como esta investigación pues más histórica, investigación que nos permita pues a las mujeres actualmente decir pues tenemos todo ese antecedente histórico que nos avala para participar en la vida pública, para participar en la vida política de nuestras entidades, de nuestro país, de la universidad, de la comunidad, en el espacio sindical, etcétera, ¿no? O sea, tenemos todo un bagaje que nos da aliento, ¿no? Que nos da un aliento para seguir pugnando y luchando por los derechos. Bueno, también esta parte, recordemos que existieron los clubes feministas dentro de las propias células revolucionarias en todos los grupos, entonces me parece importante, donde la historia ha olvidado o ha dejado de lado a estas mujeres, pero siempre estuvieron ahí, siempre estuvieron pues escribiendo, pugnando por sus derechos, brindando su voz, brindando su trabajo, brindando pues toda su vida, ¿no? Eso hay que también decirlo. Bueno, en 1907 se funda el grupo Las Hijas de la Náhuatl, como ya les había dicho. En este grupo las mujeres se agruparon para demandar pues al gobierno mejores condiciones pues de vida, mejores condiciones laborales. Y también decir que sin este feminismo, sin esta lucha de las mujeres de esta época, pues no vamos a entender las luchas que se dan después, ¿no? Las luchas que se vienen en posteriores del feminismo mexicano y de muchas conquistas que se dan después ya, o que se concretan, vamos a decirlo, ya en la Constitución de 1917, que se incorporan, vamos a decirlo, beneficios para las mujeres, ¿no? Están citadas luego también algunas otras activistas, mujeres, Teresa Arteaga, María Arias Bernal, María Talavera, pues entre otras muchas, ¿no? Quienes consiguieron dejar una importante pues lucha revolucionaria y colocar la equidad de género como un tema central en el ideario de los distintos grupos armados en la época, ¿no? Eso es importante también decirlo, así como había estos grupos conservadores que pugnaban porque las mujeres siguiésemos en el campo doméstico, en el campo pues de la maternidad, que es una parte, por supuesto, importante, pero bueno, la pugna era esa, el reconocimiento de las mujeres en la vida pública, en la vida de las decisiones, en la toma de decisiones del poder de nuestro país, de nuestra entidad, ¿no? Bueno, aunque sabemos que en esta época pues revolucionaria, sabemos que no se logró el sufragio femenino como se pretendía, sino es hasta 1953, en este lapso suceden muchísimas cosas, y comenzaron ya a organizarse de manera como más puntual y de hacer como más consciente a la sociedad de la importancia de que esos derechos estuviesen estipulados para las mujeres, ¿no? O sea, no es un logro, como yo les decía al inicio, pues es una lucha de largo aliento, de larga data, porque es también ir reconstruyendo una sociedad que reconozca la dignidad de las mujeres, que reconozca la valía, pues, en todos los ámbitos de la vida pública de las mujeres. Ya vamos a señalar esta parte que es como muy importante en la historia de los derechos de las mujeres y en esta parte histórica que siempre nosotras recorremos, es Elvia Carrillo Puerto, ¿no? Ella nace en 1878 en Motul, Yucatán. Ella es conocida como la monja roja del Mayar. Ella es la que de alguna forma pues ha logrado o logra de manera más incisiva pues el voto de las mujeres en México, aunque luego hay otras también, por supuesto, no son ellas las únicas, sino hay todo un grupo pues de mujeres intelectuales, de mujeres que están pues reconstruyendo este tejido, mandando cartas, mandando comunicados para que esto se reconozca, ¿no? Y bueno, ella
Se dice también que ella destacó mucho por su conciencia crítica que tenía y los temas fundamentales, se destacó por el discurso a favor del control de la natalidad, por la libertad sexual y el divorcio. Estos temas que en esos momentos eran como pues tabús, ¿no? Eran como cómo pueden estar hablando las mujeres de libertad sexual o de libertad pues que implicara precisamente un reconocimiento a nuestra dignidad como sujetas plenas. Y pues bueno, ella se habla también que a los 29 años ella participa en la llamada rebelión de Valladolid, que llama al pueblo yucateco a levantarse en contra de la tiranía pues del propio gobernador de Yucatán, Enrique Muñoz, que fue como un movimiento bautizado precisamente como uno de los primeros inicios de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, bueno, como hay como quizás habría que meterse más a la parte histórica, a la parte pues de la aportación como más concisa o más precisa que hicieron estas mujeres, pero lo que quiero dejar como plantado aquí es como la importancia que tiene voltear a ver la relevancia histórica de la aportación de estas mujeres tan importantes para los derechos que tenemos hoy en día, ¿no? Y que bueno, que también les digo yo, están en proceso, están en construcción, porque lo que decimos es que podemos tener maravillosas leyes que reconocen los derechos de las mujeres, pero en la realidad, en la vida cotidiana, pues bueno, creemos que todavía no hemos avanzado mucho o profundizado en eso, ¿no? Porque seguimos de alguna forma siendo pues discriminadas en esta arena política. Bueno, también luego se habla de toda esta parte de pues de los movimientos o de los grandes congresos que hubo en esa época, de la primera Liga Feminista Obrera y Campesina, por ejemplo, en la que Elvia es partícipe, donde se discutían precisamente pues el tema de la propiedad de la tierra, las jornadas de trabajo de 8 horas, la libertad de los indígenas y de las mujeres, por supuesto, ¿no? Entonces, ella también trae a colación como esta parte de las escuelas rurales en los estados, ¿no? Entonces me parece que eran como grandes ideas, mujeres de gran avanzada, pero que estaban metidas en la vida pública, en la vida intelectual de su momento y que fueron pues grandes aportadoras de los derechos que tenemos hoy. Bueno, luego se habla, por supuesto, y esto está como muy marcado en la historia política de las mujeres, el primer Congreso Feminista del 16 de enero de 1916 en Yucatán, y bueno, donde se unieron o se reunieron y se unieron varias mujeres de toda la República Mexicana, y donde precisamente aquí se gana el derecho a la administración de los bienes, la tutela de hijas e hijos, el salario igual, a trabajo igual, y que bueno, esta es todavía como una parte que todavía está discusión, vamos a decirlo, pero en esos momentos eran grandes discusiones y grandes temas para las mujeres y pues eran vistas también así como pues expresiones raras en su momento, ¿no? Se habla también como más de manera concreta en la parte de Elvia, su hermano Felipe Carrillo Puerto fue gobernador y se dice, ¿no?, que él un tanto pues tuvo un pacto con su hermana para que realmente estos derechos de las mujeres fueran llevados a cabo, ¿no? Entonces, pues bueno, y ella fue la primera mujer diputada, se reconoce como la primera mujer electa, pues, de tener un cargo de elección popular. Y bueno, había como muchas presiones también. Ella renuncia a su cargo y se va a la Ciudad de México. Sin embargo, pues bueno, sigue pugnando también todavía por estos derechos, ¿no? Y bueno, también en esta parte como más histórica, me parece también como importante rescatar, dice, bueno, en 1930, de 1934, se organizaron 3 congresos de mujeres obreras y campesinas que derivan precisamente
en esta idea de crear una organización exclusiva que exija el voto femenino. Entonces era como una prioridad, era algo importante para las mujeres estar en la vida pública, participar, votar y ser votadas, ¿no? Entonces esto es importante. Luego ya también se habla que en el gobierno de Lázaro Cárdenas, entre 1934 y 1940, la propuesta de Elvia Carrillo Puerto fue ignorada, no fue tomada en cuenta, pues por todas estas situaciones también culturales, que yo les digo, pues machistas, que de alguna forma persisten todavía en la actualidad, y pues imagínense, en esta época pues todavía era como más dura la cuestión de que las mujeres salieran a pugnar, a luchar, a exigir sus derechos, ¿no? Entonces, bueno, ya es como bajo la presidencia de Miguel Alemán Valdés en 1947, cuando se aprueba el derecho al voto de las elecciones, pero a nivel municipal. Entonces, todavía no es como un logro de conquista generalizada, sino más bien en elecciones municipales, pero es un gran avance, es un gran logro, ya es un gran reconocimiento. Bueno, después ya en esta parte de 1955, como ya tenemos como más referencia histórica, las mujeres emiten su voto en unas elecciones federales por primera vez. Entonces, pues bueno, como vemos, no ha sido tampoco una lucha pues fácil, no ha sido una lucha que yo les comentaba al inicio, ¿no? De que los gobernantes o que de las leyes sean reconocidos estos derechos por buena voluntad de los gobiernos o de los que están frente a los estados, sino que más bien ha sido toda esta pugna, toda esta lucha y toda pues ganas, toda esta efervescencia política por decir, pues estamos las mujeres presentes y necesitamos esa dignidad y esa voz, ¿no? Y pues bueno, ya en 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que se anunciaba que las mujeres tendrían derecho a votar y ser votadas para puestos de elección popular. Bueno, como les digo, es importante recordarlo, o sea, lo tenemos como en esta memoria, pero no sabemos muchas veces a profundidad cuáles fueron como la lucha cotidiana que se dio en esos momentos para reconocer plenamente estos derechos, ¿no? También considero en esta parte decir que hay siglos pues de lucha y de reivindicaciones, ¿no? Entonces, de silenciar la voz de las mujeres, de no permitir la libertad, de maltratar, de sojuzgar. Y pues bueno, esta pequeña referencia histórica me parece de suma trascendencia, ¿no? Por supuesto que ustedes pueden ser los más expertos en la materia y hablar de otras mujeres, sus contribuciones, pero quise nada más como poner de marco de referencia estas pues contribuciones de estas mujeres para darnos una idea de lo que ha implicado históricamente pues el reconocimiento de las mujeres y la lucha por los derechos de las mujeres en construir una sociedad más democrática, más equitativa, más justa, pues más benévola para los derechos de todas y de todos, ¿no? Y bueno, me parece también luego importante traer como a colación como algunas de las reformas como más importantes que han sucedido en materia del derecho de las mujeres, que esto se da a partir de los años 70, vamos a decirlo, ¿no? Son durante estas reformas donde se aprecian como los avances más contundentes, vamos a decirlo así, que es en el artículo 4, donde se establece la igualdad del hombre y de la mujer. También se habla pues de este reconocimiento que reconoce la mujer, que la mujer podía incidir en la posibilidad de que su cónyuge adquiriera la nacionalidad mexicana. También otro más en el apartado 123 para ordenar que los patrones tomaran medidas que garantizaran la salud y la vida de las mujeres.
y una serie pues de derechos que van estipulándose, ¿no? Y entonces el texto del artículo 4 queda: el varón y la mujer son iguales ante la ley, esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Entonces vamos a decir que estos son algunos de los avances como más importantes que se van dando y de alguna forma pues siguen vigentes, ¿no? Entonces esta parte también como laboral, donde las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud, que bueno, que esto implica ya como un reconocimiento en la parte laboral y que bueno, y que sabemos que a estas alturas de la vida o estas alturas del momento histórico que vivimos, no se respetan a plenitud, ¿no? Entonces, pueden estar estipuladas en la ley, puede estar estipulada en la Ley Federal del Trabajo o en las normas que nos rigen como nación, pero realmente traemos arrastrando todavía, como yo les decía al inicio, pues toda esta cultura patriarcal, toda esta cultura machista que implica que no reconocer la dignidad de las mujeres, ¿no? En esta parte también de la parte laboral, donde dice: el patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como organizar de tal manera que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores y del producto de la concepción cuando se trate de mujeres, ¿no? Entonces, aquí vamos viendo también cómo todo este reconocimiento en temas de derechos también implica un salir del espacio doméstico para que te impliques en la vida y en la toma de decisiones, pues, de tu trabajo, de la comunidad, de la vida pública. O sea, lo que quiero decir es que los derechos están entrelazados, o sea, no podemos hablar de la construcción de la democracia cuando no hay reconocimiento de derechos elementales para las mujeres, ¿no? Entonces, me parece importante resaltarlo. Creo que apagué el micrófono, ¿verdad? Ya. Y bueno, entonces yo les decía que entonces es importante, como cuando hablamos de estos temas de democracia, que implique el reconocimiento de todos estos derechos, porque son derechos que están entrelazados, son derechos que están conectados, porque si no se da el reconocimiento pleno en el área laboral o en el área pues donde nosotras estamos incursionando, pues simplemente no podemos estar pensando que vamos a participar en la vida partidaria, ¿no? O en la vida de la toma de decisiones de nuestro Estado, que implica una organización más amplia, ¿no? Entonces, creo yo que han sido avances sustanciales en esta parte. Bueno, también es el 14 de agosto del 2001 cuando es como conocida la reforma integral en materia indígena. Ahí es importante porque aquí ya hay como una, pues una situación más importante de obligación y de respeto de manera relevante de la dignidad e integridad de las mujeres. O sea, se menciona el tema de las mujeres indígenas. Y también yo traía como a colación esta parte que es como muy reconocida en Me parece que la doctora Marité, ok. tuve una situación aquí, Sí, no se preocupe. Adelante. Sí, está bien. Ok, entonces, bueno, yo decía que en esta parte como del recorrido en términos jurídicos o en términos de legislación ya más acotada pues en las leyes, está esta parte de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, pues bueno, está en el artículo segundo, dice en su fracción segunda,
que otorgue el reconocimiento y la garantía del derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación. Bueno, y en consecuencia, a la autonomía, entre otros, aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos, pero con la obligación del respeto de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres. Bueno, ese es otro de los aspectos que les digo yo considero de suma relevancia, porque es uno de los sectores pues siempre más olvidados en nuestro contexto político, en nuestro contexto social, pero fíjense, o sea, se va dando este reconocimiento pues hasta apenas en el 2001, ¿no? Entonces me parece que pues las luchas han sido incesantes, han sido muy insistentes en el reconocimiento de los pueblos indígenas, y también yo quería traer a colación esta parte que en esos momentos es de suma relevancia para los pueblos indígenas y en específico, pues, para las mujeres, ¿no? La ley revolucionaria de las mujeres que en ese momento se conoció. Yo quisiera como comentar algunos del articulado que contiene esta ley revolucionaria de las mujeres, que me parece también de suma trascendencia para comprender pues todo este contexto del cual estamos hablando, ¿no? Bueno, la ley revolucionaria de las mujeres dice, es su justa lucha por la liberación de nuestro pueblo. El ejército zapatista incorpora a las mujeres en la lucha revolucionaria sin importar su raza, su credo, su color o filiación política, con el único requisito de hacer suyas las demandas del pueblo explotado y su compromiso a cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos de la revolución. Además, tomando en cuenta la situación de la mujer trabajadora en México, se incorporan sus justas demandas de igualdad y de justicia en la siguiente ley revolucionaria de las mujeres. El primero, las mujeres, sin importar su raza, credo, color o filiación política, tienen derecho a participar en la lucha revolucionaria en el lugar y grado de su voluntad y capacidad determinen. 2. Las mujeres tienen derecho a trabajar y recibir un salario justo. 3. Las mujeres tienen derecho a decidir el número de los hijos que puedan tener y cuidar. 4. Las mujeres tienen derecho a participar en los asuntos de las comunidades y tener cargo si son elegidas libre y democráticamente. Las mujeres y sus hijos tienen derecho a atención primaria en su salud y alimentación. Las mujeres tienen derecho a la educación. Las mujeres tienen derecho a elegir su pareja y a no ser obligadas por la fuerza a contraer matrimonio. Ninguna mujer podrá ser golpeada o maltratada físicamente ni por familiares ni por extraños. Los delitos de intento de violación o violación serán castigados severamente. Las mujeres podrán ocupar cargos de dirección en la organización y tener grados militares en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Las mujeres tendrán todos los derechos y obligaciones que señalan las leyes y reglamentos revolucionarios, ¿no? Esto fue, bueno, en diciembre de 1993. Entonces, que me parece un antecedente muy importante con esta reforma del 2001 en materia de derechos de los pueblos indígenas, donde les digo, es una parte como relevante el respeto pues a la dignidad e integridad de las mujeres indígenas, que ya se va a ver traducida en la Constitución. Bueno, también en esta parte de aplicar los propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y de manera relevante la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. Bueno, esta es una parte importante, ¿no? También hay otra reforma importante que me parece sustancial mencionar aquí, fue del 11 de junio del 2013 en materia de la llamada reforma de telecomunicaciones, donde habla precisamente
del acceso de las personas a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, estos son, vamos a decir, los conceptos nuevos dentro del constitucionalismo, donde ya va reconociendo a plenitud, vamos a decirlo, los derechos de las mujeres, así como su integridad y su respeto como seres, pues, como personas llenas de atributos, de derechos, que ya son lo más importante, reconocidos en nuestra Carta Magna, ¿no? En nuestro documento más importante en materia de reconocimiento de derechos. Bueno, esa es otra que yo considero como importante mencionar. También, bueno, hay otra, el 22 de mayo del 2015, donde habla precisamente de este esquema que yo les mencionaba de los derechos de los pueblos indígenas, donde se enfatiza el derecho de las mujeres. La fracción tercera del apartado A del artículo 2 constitucional contempla el derecho de estos pueblos para elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho a votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como acceder y desempeñar los cargos públicos de elección popular para los que hayan sido electos o designados. Entonces, me parece como, bueno, una de las partes importantes. Ya después viene la reforma del 10 de junio del 2011 en materia de derechos humanos, que ya va a ser como el parteaguas en términos de reconocimientos, en términos de convencionalidad, que es uno de los, pues, instrumentos más importantes que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, en esta parte, bueno, si bien es cierto que en la misma reforma no se hace como una mención expresa de derechos propiamente de las mujeres, su importancia radica, pues, en que hizo explícito, que todas las personas, hombres y mujeres, pues, gozarán de todos los derechos humanos, ¿no? Entonces, me parece que esto es una reforma sustancial que reconoce ya en materia constitucional y en materia de tratados internacionales o en materia de convencionalidad. Y bueno, y como sabemos ya toda esta situación de bagaje en términos de derecho internacional de los derechos humanos, pues ya tenemos toda una serie de tratados internacionales, de convenciones, que nada más las voy a mencionar, ¿no? La Convención Internacional para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores, la Convención Internacional relativa a la represión de la trata de mujeres mayores de edad, Convención sobre Nacionalidad de la Mujer, el protocolo que enmienda la Convención para la Supresión del Tráfico de Mujeres y Niños, incluidos la de Ginebra del 30 de septiembre de 1921, la Convención para la Supresión del Tráfico de Mujeres mayores de edad, concluida en Ginebra el 11 de octubre de 1933, la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos de las Mujeres, la Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Civiles de las Mujeres, la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es CEDAW, que es uno de los pues parangones, vamos a decirlo, en términos de derecho internacional de las mujeres, que marca toda esta línea, ¿no? Y también habría que decirlo que en 2017 se publicó en el semanario judicial de la Corte, de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconoce la discriminación de la que han sido objeto las mujeres en México, así como los avances que se han dado para eliminarla, ¿no? Entonces, nada más con esto voy a concluir mi participación, con esto voy a concluir esta intervención que tuve hoy para ustedes, donde habla sobre el derecho humano a la igualdad entre el varón y la mujer, su alcance conforme a lo previsto en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. Dice, al disponer el citado precepto constitucional, el derecho humano a la dignidad, a la igualdad entre el varón y la mujer, establece una prohibición para el legislador de discriminar por razones de género,
Esto es, frente a la ley deben ser tratados por igual, es decir, buscar garantizar la igualdad de oportunidades para que la mujer intervenga activamente en la vida social, económica, política y jurídica del país sin discriminación alguna por causa de su sexo, dada su calidad de persona, y también comprende la igualdad con el varón en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de responsabilidades. En ese sentido, la pretensión de elevar a la mujer al mismo plano de igualdad que el varón estuvo precedida por el trato discriminatorio que aquella se le daba en las legislaciones secundarias, federales y locales, que le impedían participar activamente en las dimensiones anotadas y asumir, al igual que el varón, tareas de responsabilidad social pública. Así, la reforma al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos da la pauta para modificar todas aquellas leyes secundarias que incluían modos sutiles de discriminación. Por otro lado, el marco jurídico relativo a este derecho humano desde la perspectiva convencional del sistema universal comprende los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y desde el sistema convencional interamericano destacan el preámbulo y el artículo 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, en este sentido, pues bueno, yo terminaría mi intervención pues agradeciendo primero la invitación y la asistencia, por supuesto, de todas ustedes, de todos, que nos dimos este tiempo para estar dialogando, para hacer esta participación, y pues me parece que la lucha sigue, ¿no? Que la disputa por el reconocimiento de los derechos de las mujeres en la arena política, pues tiene que seguir dándose, tenemos que seguir pugnando por participar activamente, pues en todas las áreas de nuestra vida en las cuales nos encontremos como mujeres trabajadoras, como mujeres políticas, como mujeres académicas, como mujeres indígenas, en todos los espacios tenemos que, pues, abrir esta posibilidad de que nuestra voz se escuche, de que nuestros anhelos, de que nuestros sueños por construir una patria más justa, donde existan relaciones más equitativas entre hombres y mujeres, pues nos necesitamos todos y todas, ¿no? Me parece que hay que repensar muchas cosas, e ir a la historia, e ir a la antropología, a la sociología, que nos invitan a hacer una reflexión más profunda de nuestra sociedad. Y pues bueno, este tiempo de pandemia nos tocó vivir y pues debemos de seguir y estamos obligados a seguir dando la pelea, dando la lucha, y pues enhorabuena de estar con ustedes y muchísimas gracias. Bueno, pues agradecemos la excelente exposición de la diputada Marité Hernández Correa. Y bueno, en este momento abrimos el micrófono para quien guste hacer alguna pregunta, emitir alguna duda, un comentario. Adelante. A ver, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí? Sí, adelante, bueno, adelante. yo quisiera preguntar cuál es el nuevo panorama que se espera para las mujeres en este tiempo de pandemia, inclusive si las leyes posiblemente cambian en este ámbito. ¿Contesto ya o esperamos unas? Sí, puedes contestar mientras las y los demás se animan. Ok, ¿fue Gerardo o quién fue que preguntó? Juan Fuentes. Juan Fuentes. Juan Fuentes. ¿Desde dónde estás conectado, Juan Fuentes, para saber más o menos de dónde nos? No sé, aquí. ¿O a qué se refiere? ¿En San Luis Potosí? Ah, no, aquí en México. Ah, en la Ciudad de México. Ah, pues es que yo estoy en San Luis, por eso yo
No, pues, qué bien, qué bien. Mira, pues yo creo que muchas cosas se reformulan con esta situación de la pandemia y pues como decimos algunas compañeras, algunas mujeres, el trabajo se nos metió a la casa al trabajo y estamos sumamente complicado toda esta situación, ¿no? Porque al final tenemos a cargo también el cuidado de los hijos, pues toda esta serie de situaciones que creo yo que estamos viviendo tiempos muy complejos, muy difíciles y que pues bueno, necesitamos esa red de apoyo, esa red de ayuda de los familiares, de los amigos, pues de todos. Necesitamos apoyo, inclusive pues un apoyo pues yo diría que también psicológico, ¿no? Un apoyo mental, un apoyo que nos ayude a transitar esta situación compleja que estamos viviendo. Y pues bueno, estábamos acostumbrados a salir a la calle, a hacer nuestra vida afuera y de repente estamos en casa en situaciones pues de mucho trabajo, ¿no? Y vamos a decir que las mujeres tenemos más trabajo en la casa, tenemos más responsabilidades también, donde pues bueno, yo les decía de inicio, hay que reconocer que seguimos viviendo en una sociedad todavía patriarcal, machista, misógina, etcétera. O sea, eso es real. Y con esta situación de pandemia hay estadísticas que nos están diciendo que la violencia, por ejemplo, la violencia intrafamiliar, pues se ha acrecentado, ha ido creciendo y pues bueno, no sé, tenemos que pensar todos como sociedad qué reglas, qué iniciativas podemos proponer para que esta situación pues sea más llevadera para todos, ¿no? Al final también dentro de los hogares pues se violentan los derechos humanos, se violenta la dignidad pues de los propios niños, de las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces pues bueno, me parece que tenemos que pensar entre todos. Yo no tengo la varita mágica ni la respuesta, quizá es una pregunta sumamente compleja, pero que nos ayuda pues a pensar, pues algún tipo de solución tiene que haber, ¿no? Y yo creo que la participación tiene que seguir, la organización tiene que seguir, la difusión de los derechos humanos tiene que seguir por esta vía, por las distintas vías que existan. Entonces creo yo que, pues bueno, la sociedad se sigue moviendo, las mujeres seguimos pugnando por tener nuestro reconocimiento como mujeres, como ciudadanas plenas, que tenemos ese derecho de participar en la vida pública. Y pues bueno, sí es cierto ahora, por ejemplo, en San Luis se han estado como limitando los aspectos de las reuniones con gente en los distritos, por ejemplo. Entonces, pues bueno, la vía puede ser la vía Zoom, la vía cartas, la vía una pequeña reunión muy sin tanto público, pero pues bueno, me parece que de todos modos la organización y la movilización tiene que seguir, la difusión de los derechos humanos y los derechos de las mujeres tiene que seguir porque es algo importante y sigue siendo vigente, pues en todos los espacios de la vida, ¿no? Pues eso es lo que creo, espero haber respondido tu inquietud. Muchas gracias. Diputada Maritere, levantadas, solo me gustaría hacer de especial mención, bueno, agradecer la presencia de algunos y algunas estudiantes, compañeras de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que están aquí el día de hoy acompañándonos. Y bueno, también hay... quisiéramos escuchar a la compañera María Alejandra Mendoza Araiza, quien levantó la manita, luego el compañero Gerardo Esparza y posteriormente Fernando Arturo Jaramillo. Adelante. Sí, hola, buenas tardes y pues un saludo y gracias Marité por compartir para la reflexión. Yo lo que te quería preguntar era todo esto que tú nos comentaste ahorita de los avances que ha tenido la mujer en el campo político, ¿cómo se vive en el espacio legislativo? Porque a mí a veces me da la impresión de que las mujeres vamos ganando espacios, pero las instituciones o los aparatos, digamos, siguen teniendo una lógica patriarcal, machista, y a veces lo que sucede es que las mujeres nos tenemos que amoldar
o adaptar a ese aparato, por supuesto porque somos menos, pero, o sea, cómo ir transformando los aparatos mismos, las instituciones, para que dejen de manejarse en estos términos o estas lógicas patriarcales, ¿no? Entonces, no sé tú cómo lo vives desde el ámbito legislativo. Gracias. Gracias por tu pregunta. Saludos, saludos, saludos. Pues creo que es muy importante lo que tú mencionas. Me parece que el área política, los campos, en el campo legislativo en el que yo estoy ahora desempeñándome, me parece que sigue siendo un espacio sumamente masculino, ¿no? Me parece que sigue siendo un espacio sumamente pues acallador de las mujeres y pues que nos toca abrirnos ahí espacio y decir, pues aquí estoy, mi voz también es importante, mi propuesta también es importante, ¿no? Aunque se nos trate de decir, sí, amiguita, ¿no? O sea, esas cosas que todavía perviven y están ahí y que ofenden y que están muchas de las veces, minimizando tu valía como portadora de una voz y una posición política e ideológica firme, pues siempre te tratan de relegar, ¿no? O sea, pues sí, te escuchamos, pero pues en realidad pues tu propuesta no es tan trascendente, ¿no? No está. Entonces uno tiene que abrirse y decir, pues por supuesto que es importante y que es trascendente y que es pertinente para lo que estamos discutiendo, ¿no? Pero me parece que todavía existe pues esas lógicas patriarcales, esas lógicas que pues la mujer tenemos que pues nadar contracorriente, ¿no? Pero pues bueno, pues es la parte que nos está tocando vivir y creo yo que también debemos ser nosotras mismas en el nivel de no querer traer como esos patrones autoritarios, ¿no? Porque luego también, digo, yo reconozco mujeres sumamente preparadas y con mucha trayectoria política, pero que al final quieren tratar también mal a otras compañeras y dices, eso no puede ser porque pues al final nos debemos ser todas sujetas plenas de derecho y somos legisladoras todas aquí, no importa si la trascendencia política tuya tiene un gran bagaje que yo reconozco también, pero mi voz también es importante, ¿no? Entonces, pues bueno, es una lucha también entre muchos egos, vamos a decirlo, porque se da mucho, ¿no? Entonces yo creo que simplemente reconocer que estamos en un espacio sumamente privilegiado, donde tenemos la gran oportunidad y la posibilidad pues de ayudar, de llevar a la práctica en términos legislativos nuestro diario político, nuestro diario de una perspectiva pues sí, política, ¿no? O sea, de una diferencia entre el conservadurismo y posiciones más liberales, ¿no? Yo creo que la pugna está ahí. Entonces, la pugna se reconoce cuando dices, pues es que esta, a lo mejor está pugnando por el derecho que tienen las mujeres a decidir sobre su cuerpo y yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienes que defender tu propuesta y decir, pues simplemente yo no estoy de acuerdo con lo que tú piensas, ¿no? Entonces mi voz también es importante y mi perspectiva también es importante, ¿no? Entonces, pues sí, es una pugna, es una lucha que se da, pero pues tiene que uno, pues defender su postura y defender el sector que uno, y la ideología que uno también representa, ¿no? Porque al final, pues tú muestras tu forma de pensar, tu recorrido que tienes, ¿no? Entonces, pues bueno, así estamos, así. Gracias. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Adelante, compañero Gerardo Esparza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, licenciada Marité. Muchísimas gracias por esta valiosa aportación. Saludando aquí desde San Luis Potosí. Y bueno, me gustaría saber un poquito sobre su opinión o un consejo, o más o menos una ruta a seguir, ya que, pues bueno, si bien se han logrado muchísimos avances desde la lucha feminista y se han alcanzado puestos muy importantes
y de gran trascendencia, yo creo que también no podemos hacer a un lado que tenemos un gran problema cultural. Un gran problema cultural. Yo soy maestro y yo de eso me encuentro todos los días, ¿no? Donde, por ejemplo, a veces que tenemos algún conflicto con algún alumno, me han tocado madres de familia donde se les explica, mire señora, lo que pasa es que su hijo trae esta situación. Cuando no están conformes o tienen algún problema, recurren a decir, ¿sabe qué, maestro? Pues le voy a decir a mi esposo, para que mi esposo venga a hablar con usted, ¿no? Y es una postura donde prácticamente la ama de casa o la señora, pues le está otorgando un nivel superior o le está otorgando más poder al esposo en ese momento, ¿no? Con ese tipo de afirmaciones. Yo les digo, señora, bueno, estoy hablando con usted, ¿no? Realmente no creo que necesite traer a su esposo porque le voy a decir lo mismo. Vamos a llegar a lo mismo, ¿no? Sin embargo, inclusive desde el género femenino ha habido esas situaciones donde le están otorgando más poder, ¿no? Una posición más relevante. Sinceramente, ahí creo que tenemos otro problema, más que el jurídico, más que hablando de leyes, sino ese choque cultural o ese no sé cómo decirlo, ¿verdad? No me quiero equivocar de palabra porque me van a acusar de algo. Ese rezago, ¿no? Entonces me gustaría saber, o alguna propuesta, alguna ruta a seguir, ¿no? Conforme a este problema que también considero yo es gravísimo en estos tiempos, en pleno siglo XXI. Muchísimas gracias. No, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, pues, por supuesto que, como yo les decía al inicio de la charla, me parece que, pues, el logro de los derechos, pues, es de largo aliento, ¿no? Son procesos que vamos adquiriendo como sociedad y pues bueno, sí, por supuesto se necesita todo un cambio cultural, pero pues bueno, lo verán otras generaciones, pero bueno, la responsabilidad que tenemos es pues eso, simplemente seguir organizándonos, seguir pugnando por los derechos pues de la colectividad para pues vivir en una sociedad más pues igualitaria, más equitativa, más armónica, pues esa es nuestra obligación como ciudadanos, ¿no? Tratar de promover los derechos humanos, de promover pues las libertades, la dignidad de todos los sujetos, de las mujeres, hombres, niños, etcétera, ¿no? Me parece que pues bueno, tenemos mucha responsabilidad como ciudadanos, como personas dentro de una colectividad y pues bueno, digo, no podemos criticar cuestiones que están fuera muchas veces de nuestro alcance y cada situación es tan muy particular, ¿no? Entonces simplemente contribuir a nuestra, pues, a eso, a seguir organizándonos y pugnar por los derechos y las libertades de todos y de todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, compañero Fernando Arturo Jaramillo. Gracias, Montserrat. Buenas tardes. Buenas tardes. Y felicidades, Marité, por tu exposición. Me gustó mucho, yo la sentí desde una postura sobria, sencilla, como una mujer que está ahorita pugnando por el feminismo, digamos, si puedo usar esa palabra, o si no, la cambiamos por que está haciendo una labor para que se conozca más del feminismo y de la liberación femenina, ¿no? Eso me pareció muy bien porque el tema que me gustaría como reflexionar es la postura de las que les decimos luego las feminazis, ¿no? Esa conducta tan violenta que hay y que yo de pronto digo, trato de distinguir por qué pasa esta violencia que se manifiesta a veces en algunas mujeres. He mirado de lado algunas vidas de ellas y ha habido violencia desde el padre, desde los familiares, varones de su entorno familiar, y entonces la reacción es hacia afuera, con el que sea, es decir, ya no buscan quién la hizo, sino quién la pague. Creo que ese es un punto fundamental, y que entonces es ahí cuando se confunde el nombre que se le ha dado a este movimiento, el feminismo. Pareciera entonces que es como la oposición del machismo. Sé que no es así, el movimiento en sí, sin embargo, de pronto con estos actos
femenina, sí pareciera que es como que están procurando ahora tomar la batuta opuesta al machismo, ¿no? Entonces, sí, tu opinión al respecto en ese sentido. Y segundo, ¿por qué no seguir luchando por los derechos de las mujeres, pero también en diálogo con el varón? Porque de pronto también ha aparecido como eso, como una polarización. De pronto las mujeres se jalaron para un lado y luego no quieren la cercanía. Yo quise en alguna ocasión participar en este movimiento feminista de la Ciudad de México, el Metrobús, los espacios especiales para mujeres, y hacían reuniones para mujeres. Entonces, de alguna ocasión llamé y dije, oigan, yo quiero ir también, permítanme participar. Y me dijeron, aquí no entran hombres. ¿Cómo? Les decía yo, por favor, permítanme que, pues vamos a ver, pero ahorita todas las reuniones son de mujeres. El caso es que naturalmente nunca me llamaron para participar en esas reuniones. De manera que también otro planteamiento que haría para conocer tu reflexión sería tal vez más útil que también entráramos nosotros los varones en este diálogo feminista, y que si existe la posibilidad de que pudiera existir otro nombre para que no parezca una polarización con el machismo. Gracias. ¿Ya respondo ya? Sí, claro que sí, adelante. Ok, pues bueno, me parece que ha habido y hay pues diferentes como movimientos, ¿no? O sea, movimientos del feminismo más radical, más moderados, ¿no? Entonces, pues yo creo que simplemente hay que ser respetuosos como de la lucha que implementa cada quien, pero me parece que somos importantes hombres y mujeres, somos tan valiosos y nuestras aportaciones en todos los movimientos, pues somos importantes y tenemos siempre ideas que contribuir. Creo que debemos de construir una sociedad más tolerante y yo digo también de repente esta frase que les tumba mucho a todos, pero que yo digo una sociedad más amorosa también, porque al final, pues yo digo, en eso estamos, tratando de construir una sociedad donde nos entendamos como seres humanos, ¿no? O sea, creo que las partes de la radicalidad no nos lleva a construir una sociedad más tolerante, donde nos necesitamos todos para pensar, para construir, para hacer frente a una explotación donde estamos sujetas hombres y mujeres, o sea, no estamos exentas de la explotación y la de discriminación, no es solamente para nosotras, es para hombres y para mujeres, es para trabajadores, mujeres y hombres, es para mujeres indígenas, hombres y mujeres. Entonces, ¿cómo repensar una sociedad más equilibrada, una sociedad donde estemos participando ambos sexos? Entonces, me parece que nadie debemos de ser excluidos en diferentes luchas, ¿no? Pues simplemente a lo mejor algunas pensarán que así es su método de lucha, pues hay que respetarlo también, ¿no? Aunque yo piense o pueda pensar distinto, que la idea es que lo podemos solucionar entre ambos, ¿no? Pero pues bueno, me parece que, como dicen, todo hay en esta viña del Señor. Entonces, pues bueno, me parece que hay que ser también tolerantes y saber construir puentes y saber construir diálogo y pues bueno, esa es mi forma de pensar. Y también esa es válida, o sea, yo diría, y también esa lucha es válida, o sea, ¿no? Entonces me parece que debemos de ser así, o sea, a lo mejor no nos gusta o no nos parece la radicalidad en ciertos momentos, pero pues bueno, quizás para la construcción histórica o formación de ciertos sectores así ha sido, y pues bueno, no nos toca más que respetar, para que ellos también puedan respetar nuestras luchas y nuestra defensa. Pero creo que entre ambos podemos construir y ser más tolerantes y ser más abiertos y pues bueno, ¿qué más te puedo decir? O sea, no podría decir otra cosa más que pues debemos de seguir pugnando por la dignidad del ser humano, hombre o mujer, ¿no? Diputada Marité, mire, hay aquí dos participaciones más, solo leer algún comentario. Cecilia Adriana Hernández Domínguez dice, excelente tema, es cierto, aún en estos tiempos existe mucho machismo. Bueno, la compañera Laura Mena González quiere participar, le damos la palabra. Y por último,
El compañero SAE Servicios Administrativos, que no sé, su nombre no viene aquí, Marcelino, él nos escribe aquí cuál sería su opinión y propuesta para que los tres poderes de la Unión estén en una verdadera sincronía y así garantizar el respeto y la procuración de los derechos de las personas. Le damos la palabra a Laura Mena González. ¿Está por ahí? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Muchas gracias. Solamente como para abonar un poquito a lo que el compañero preguntaba con respecto a, bueno, a esta parte en la que no se le permitió participar. Hay una invitación, están otros espacios, realmente hay lugares en donde sí se les permite. Yo le recomendaría el Museo Memoria y Tolerancia o el Museo de la Mujer, en donde en un momento dado sí les dan el acceso y pues claro que bienvenidos, porque esta lucha, como bien lo dicen, a los que hemos transitado por este movimiento de feminismo, en mi caso yo tampoco estoy en contra de que los hombres se acerquen, ¿no? Porque realmente creo que es desde ahí, desde donde ellos también se van a dar cuenta de cuál ha sido como esta exigencia que muchas mujeres hemos tenido dentro de nuestro país y sobre todo dentro de la participación política en algún espacio, sobre todo en los partidos políticos, en donde únicamente las mujeres todo el tiempo se nos buscaba para que se les apoyara para que para sus candidaturas, pero cuando en un momento dado nosotros queríamos participar para hacer en algún espacio de representatividad, ahí sí se les olvidaban que estábamos nosotras como mujeres. Entonces, bienvenido al compañero y a quienes en un momento dado quieran buscar información, están esas opciones, el Museo Memoria y Tolerancia y el Museo de la Mujer. Gracias. Muchísimas gracias por su sugerencia a la compañera Laura Mena. Bueno, damos la palabra o si quiere manifestarla el compañero Marcelino. Sí, buenas noches, compañeros. Diputada, gracias por compartirnos la información. Saludos desde aquí, desde Matehuala, San Luis Potosí. Y el tema con referencia a la mujer y la lucha en la democracia, pues me parece un tema muy interesante. Difícil, no imposible, ¿verdad? Yo creo que ya lo estamos viendo en toda la sociedad entera, ¿verdad? En el mundo, ya en nuestro país, y pues ahora en San Luis Potosí se tiene ya presente, ¿verdad? Que las ganas de la mujer por seguir participando en estos temas de la democracia y la política. Mi pregunta es, con referencia, hablando de los derechos universales, de los cuales podemos partir para después enfatizar en lo que es la política, bueno, ¿cuál sería su opinión y propuesta para que los tres poderes de la Unión estén en una verdadera sincronía y así se garanticen y se dé el respeto y se procure que no se violen los derechos de las personas? Lo comento por esta situación. También soy maestro y pues tenemos 7 años de lucha para asegurar que ya no se sigan violando nuestros derechos, ¿sí? Tanto de nuestras compañeras maestras como de nosotros, ¿verdad? Todavía en este siglo XXI, ¿verdad? ¿Cómo es posible que las compañeras maestras pues se les niegue, en este caso, el goce de maternidad, ¿verdad? O el no disfrutar de la seguridad social? Todo esto ya está sobre la mesa, sobre los escritorios de las autoridades, sobre el mismo poder legislativo, pero pues tal pareciera que se endosan, ¿verdad? Nada más las responsabilidades. El poder legislativo nos dice, pues ya esto ya lo creamos, ya está en la ley, acércate al poder ejecutivo, y en el poder ejecutivo pues no sabes qué. Pues para empezar que te reciban una petición o para que te den una cita, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería la pregunta. ¿Cómo, usted como legisladora, cómo vería eso para que exista una sincronía y se den respuestas y soluciones justas a estos derechos que son violados? Gracias por tu pregunta. Pues me parece que, te digo, parte de la solución está en seguir, pues, primero siendo conscientes de los derechos que tenemos, pues, como ciudadanos, ¿no? Hombres, mujeres, trabajadores, etcétera, y seguir pugnando, organizándonos por ellos, porque
es mejor siempre en colectivo, ¿no? En colectivo, en estar pues uniéndonos como trabajadores, como sindicalistas, como mujeres, ¿no? Entonces me parece que esa es una parte importante, la conciencia en términos de decir, pues estamos pugnando por algo que es justo, por algo que es de justicia social para nuestro gremio, para nuestro sector como trabajadores, ¿no? Entonces, simplemente las autoridades están pues para tratar de solucionar los diferentes broncas o los diferentes problemas que existen en nuestros estados, en la nación, y pues bueno, y los trabajadores pues, deben de seguir organizándose y pugnando por esto, ¿no? Y por supuesto que bueno, siempre debe de existir como una coordinación o una interlocución entre los tres poderes para poder solucionar los problemas, ¿no? Cuando hemos tenido, por ejemplo, alguna reunión con el Ejecutivo o con algún otro poder, lo que vemos es eso, es que no hay un diálogo. Cada uno de los, o sea, por supuesto que hay autonomía y todo, pero yo digo, en los problemas más substanciales del Estado, de la nación, pues hay que llegar a acuerdos también para solucionar la vida de ese sector que está pugnando por sus derechos, no dejarlos al olvido, a que se cansen de estar luchando, porque eso es lo que se hace, ¿no? Se deja ahí a los trabajadores a que se cansen de la huelga o se cansen desde su propia situación de estar pugnando por sus derechos, y no, o sea, el Estado está para un tanto, pues, administrar, solucionar los problemas y poder llegar a acuerdos para que no existan, pues, estas situaciones, pero, pues, nos corresponde a nosotros seguir luchando y pugnando por nuestros derechos, ¿no? Pues sí, hay muchos problemas, hay muchas situaciones de violaciones a los derechos humanos, de violaciones a los derechos de los trabajadores, y pues, ¿qué más? Hay que seguir luchando y hay que seguir pugnando por esos derechos. Si quieres luego, no sé de qué trata como el tema más específico, podemos hablarlo o podemos contactarnos, no sé, si quieres, no sé cómo te contactaste, pero te mando mi contacto, igual platicamos de la situación específica, desconozco cuál es como más a detalle la situación y lo podemos platicar y ver cómo podemos abonar a que esto se tenga una ruta, ¿no? Muchas gracias, diputada. Pues. Bueno, tenemos aquí otra pregunta de la compañera María del Rocío Luna Casillas, y pregunta: ¿considera viable para lograr un cambio cultural en la sociedad incluir en los planes de estudio materias respecto de la violencia de género? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo creo que es súper importante hablar en todas las asignaturas desde los chiquitines, pues hablar sobre temas de perspectiva de género, de equidad, ¿no? O sea, me parece importantísimo que en las asignaturas, en las clases esté como muy formulado, pues programas académicos sobre el tema, ¿no? Yo creo que la lucha existe, pues todos los antecedentes históricos, filosóficos, políticos, antropológicos están ahí. O sea, yo creo que sería de gran avance que estuviera pues en los planes académicos desde todos los inicios de la formación académica, ¿no? Ok, pues no hay alguna otra intervención. Invitamos al doctor Enrique González Ruiz para que nos dé algún comentario. También aquí hay una compañera, María del Rocío Luna, te pregunta, aunado a la pregunta anterior, ¿cuál sería el medio para lograr la inclusión de esos programas académicos? Bueno, desde la parte legislativa, hace poco realizamos, bueno, no fue en términos de género, sino en temas de cambio climático, y lo que se hizo en realidad fue un punto de acuerdo donde se hace un llamamiento a la Secretaría de Educación Pública para que incorpore una materia especializada en temas de cambio climático. Entonces, pues bueno, tendríamos que analizar cómo hacerlo, ¿no? Pero de que se puede hacer, y me parece que es pertinente, urgente, necesario, y pues hay que echarlo a andar, ¿no?
formas en que tenga que ser, ya Muchas sea... gracias, diputada. Sí, ok, gracias. Doctor. Pues muchas gracias, estoy muy contento de participar en este diálogo. Creo que así se construye el saber con el diálogo. Es la manera adecuada para nutrirnos de conocimiento y hoy lo hemos hecho. Estoy muy orgulloso de haber oído a Marité, mujer muy realizada, legisladora, potosina, que nos ha dejado un buen bagaje de saber, pero también un buen número de problemas, así que eso es bueno para seguir estudiando. Yo la felicito mucho, igual que a los organizadores y a la organizadora y a nuestra moderadora y a todos los que hemos participado. Nos vamos contentos, nos vamos satisfechos y mañana nos vamos a ver de nuevo aquí en la mañana con Tonatiuh Hernández Correa para seguir tratando temas interesantes para México y para San Luis Potosí. Gracias a todas y a todos. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor. Pues bueno, agradecemos la excelente exposición de la diputada Marité Hernández Correa y en esta primera conferencia, Mujeres y la lucha por la democracia en México. Muchísimas gracias. Les recordamos, como bien comentó el doctor, que el día de mañana, jueves 21 de enero, en punto de las 11, se realiza la segunda conferencia dictada por el doctor Tonatiuh Hernández Correa con el tema Autoridades Electorales en México y denuncias en materia electoral. Y la última conferencia, que sería el martes 22, en punto de las 11 horas también, concluiremos con la ponencia del doctor José Enrique González Ruiz, con el tema Derechos Humanos Político-Electorales y la experiencia de las elecciones en México. Y bueno, gracias a todas las personas, compañeros y compañeras que enviaron sus datos al correo. En el transcurso de la noche, más tardar se enviarán a sus correos la sesión grabada y los materiales de apoyo. Y bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana en punto de las 11 y que pasen muy buenas tardes. Gracias, Muchas gracias. Saludos a todas. Hasta luego. Muy buenas tardes, noches.